Buenas tardes a todas, a todos. Le doy la bienvenida a una nueva edición de Conexiones Virtuales. Para esta ocasión presentar un nuevo cuaderno de actividades que tenemos en estreno, ¿verdad? Y vamos a hablar de la exposición vigente que está en este momento en el museo. Hoy vamos a presentar el cuaderno de actividades relacionado a la exposición del artista César Gabler, Papel Bond. Y tenemos a un invitado que luego les voy a presentar, quien nos va a acompañar en esta sesión de conexiones virtuales, ¿ya? Para contarles acerca de los cuadernos a quienes es primera vez que se encuentran hoy día en nuestra sesión. Bueno, los cuadernos se encuentran a disposición de las distintas comunidades y estos resultan ser recursos educativos y de recreación que desde el área de educación e inclusión se han estado desarrollando durante este año, se desarrollaron desde el año 2020, ¿verdad? Estos cuadernos principalmente nos acercan de forma entretenida al arte contemporáneo, ¿ya? Y además las actividades están pensadas para que puedan desarrollarse en la casa. Recordarles también que hay actividades para diversos públicos y principalmente para las comunidades con las que el museo trabaja, el Museo de Artes Visuales, desde donde estamos transmitiendo también. Las comunidades con las que trabajamos son las familias, las personas mayores, las personas en situación de discapacidad y niños y niñas y jóvenes en distintas etapas escolares. Bueno, partamos por el artista y la exposición en la que esta vez está enfocado este material. César Gabler, licenciado en arte, con mención en pintura en la Universidad Católica, tiene un magíster en artes visuales en la Universidad de Chile y además hoy está dedicado a la docencia, ¿verdad? Como todos los que trabajamos desde el área de educación y además como nuestro invitado, que es artista visual. Para allá vamos. Bueno, el inicio de este año 2021 lo vamos a hacer con este artista, con César, y su exposición Papel Bond, que está, a ver cómo escribirla generalmente, enfocada en la cultura visual, la que nos la que nos atrapa, la que nos suele atrapar como espectadores, ¿verdad? Y nuestro invitado de hoy día es el Sebastián Rifo Valdebenito, chileno, por ahí está, artista visual, vive y trabaja en Santiago, es doctor en artes, modalidad práctica artística como investigación, mención en artes visuales por la Pontificia Universidad Católica de Chile, financiado por una beca, doctorado nacional por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, ¿cierto? Es licenciado en artes también por la Pontificia Universidad Católica. Y el trabajo artístico de Sebastián Rifo es, podríamos decir, de naturaleza experimental, ¿verdad, Sebastián? Pues por tanto, un arte de búsqueda, de ensayo, ¿ya? Entonces, en sus creaciones pone a prueba su imaginación y su capacidad inventiva. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar esta tarde presentando a un artista de la talla como de César Gabler, con una exposición tan bella como la que pude presenciar en el MAVI. Así que espero poder presentarlo de buena forma. La verdad es que estoy muy contento de esta invitación. Y valoro, bueno, vamos a ir conversando las cosas que me parecen interesantes, pero de entrada valoro la invitación y sobre todo valoro que existan la instancia de generar diálogo con didácticas y experiencias que puedan acercar a distintos públicos al arte contemporáneo, que es uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestro país. Así que muy, muy agradecido y nada, ahí vamos a estar hablando de este nuevo cuaderno que estamos lanzando el día de hoy. Gracias, Sebastián. Sí, bueno, nosotros ya conocemos tu trabajo y
consideramos muy pertinente que pudiésemos hablar contigo acerca de la exposición de Gabler, porque tú trabajas también mucho con el dibujo y entiendes todo lo que está sucediendo también en contextualizándolo a la educación, ¿verdad? Y todo tu aporte hoy día puede ser muy importante, ¿ya? Oye, Katy, por favor, la Catherine, bueno, ahí está la Fran, que está haciendo la interpretación en lengua de señas. Gracias, Fran, bienvenida. Y la Katy, que nos está ayudando en lo técnico. Katy, ¿podís, por favor, mostrarnos el video que teníamos preparado? Hola, soy César Gabler, soy el primer ganador de la beca Mavi Fundación Actual. Bien, estamos acá en el Mavi justamente en mi exposición Papel Bond y es una muestra que aborda al personaje James Bond a partir de un hecho bien particular. Entre 1968 y 1971 se publicó una revista que se llamaba 007 James Bond. El editor, guionista y dibujante, por lo demás, de varias de las ediciones, que son 59, es Germán Gabler. Ese personaje es mi tío y a partir de James Bond, de la figura de mi tío y de una reflexión sobre el medio del cómic es que empecé a desarrollar el proyecto que ustedes van a poder ver acá en el museo. El espectador que entre acá, creo yo que se va a encontrar con harta variedad a partir de un formato de exposición que se llama pictoinstalación. ¿Qué significa eso? Que yo instalo las pinturas no solamente como en una exposición tradicional directo al muro, sino que las pongo en relación con otras cosas. Entonces, en esos muros va a haber dibujos que van directamente hechos sobre la pared, pinturas que van en estanterías, figuras caladas en trupán que dibujé. Entonces, hay una gran diversidad de lenguaje que van desde el óleo al acrílico y pasando, por cierto, por las técnicas gráficas del dibujo, y todo eso se combina de la misma manera que sea, como pasa en las novelas. En la novela hay una combinatoria de estilos y de prácticas, y yo quise llevar eso al mundo visual. El proceso de producción para esta exposición partió primero mental. ¿Qué enfoque le iba a dar? Porque James Bond da para mucho. Da para pensar en la Guerra Fría, James Bond como una especie de manual de estilo, de vestuario, de conducta, etc. Y yo paulatinamente empecé a decantar por ese lado. Sobre todo que las novelas me dieron la pauta de la personalidad de James Bond que no queda tan completa en las películas. Y ahí se me apareció un personaje que le tenía fobia a los viejos, que le tiene fobia a los diferentes, unas representaciones de la maldad que tienen que ver siempre con la raza, con la deformidad, etc. A partir de eso, generé podríamos decir, un cuerpo teórico con el que comencé a desarrollar las posibilidades de imaginario con las que podía trabajar. Es importante entender que las carreras artísticas son de largo aliento. Pasa con los artistas que de pronto pueden estallar muy tempranamente, como pasa con los músicos de rock. Pero hay carreras que tienen un desarrollo más lento, por una parte. Y por otra, pasa que hay poco estímulo a los artistas que superan los 40 años. Y esta beca creo yo que corrige e incentiva ver las cosas de otra manera. Y luego tener el apoyo de Fundación Actual y del Mavi fue una tremenda oportunidad y estoy muy contento de ser el primero que se ganó esta beca. Súper. Oye, qué entretenido este video, expedito, nos explica bastante claro de qué se trata su exposición, nos invita a reconocer, ¿verdad?, el cómo él trabaja, el cómo él mezcla tantas cosas termina en esto que, bueno, es una exposición que está ocupando dos salas que son enormes en el museo, ¿verdad? Entonces la 3 y la 4 entonces es un mundo entrar ahí, ¿verdad? Sebastián, tú lo viviste. ¿Mm? Estás muteado. Katy, deja que el Sebastián hable, por favor. Ahí está. Claro, una muestra que a mí particularmente me fascinó también, tuve la oportunidad de comentárselo a César, sobre todo porque lo que hace, remueve, lo que me removió a mí mucho, tiene que ver con el dibujo fuera de escala, ¿no? El dibujo en nuestra experiencia más temprana, a lo largo del colegio, de nuestra infancia,
tiene una escala que no supera la escala de un cuaderno, por ejemplo, o un blog de nota, una croquera. Sin embargo, poder estar ante la presencia de un dibujo fuera de escala, en una escala que aborda todo tu cuerpo, es muy motivante, porque se conecta con lo que tiene que ver con la instalación misma como problema del arte contemporáneo. La instalación busca problematizar los espacios, los flujos y las dinámicas de entendimiento de lo que significa nuestro cuerpo con el espacio. Entonces, es súper interesante que César rompa las barreras de los formatos tradicionales para poder entregarnos un dibujo que es capaz de abordar el espacio y apelar a nuestros propios cuerpos, a nuestras circulaciones y sobre todo al tema de la escala. En ese sentido, una gran enseñanza que nos podría dejar una exposición como esta tiene que ver con la conciencia de la escala, de los tamaños, de que no es lo mismo ver un retrato pequeñito en una vista, por ejemplo, a ese mismo retrato pero en una escala monumental que apela a la totalidad de nuestro cuerpo. Entonces, en ese sentido, es un aspecto muy motivante poder visitar esa muestra Así relación a es, eso. así es. Así que los que puedan, por favor, inscríbanse y visiten esa muestra porque está ya a punto además de irse. Ah, si es que les comentamos, les damos ese dato. Bueno, César también es docente en este momento, hace clases en universidades, y su obra nos habla de una forma creativa de crear, mezclando técnicas, ¿verdad?, lugares y temáticas que tienen que ver con la historia también. La creación a partir como de lo híbrido, de la mezcla de algunas cosas. Esto podría ser importante en la forma de enseñar, ¿verdad? Y nuevamente a través del arte contemporáneo, ¿cierto? Entonces, Sebastián, una pregunta. ¿Por qué crees tú que el dibujo es necesario o importante en la educación o en la etapa escolar, en los niños, en los jóvenes, niños y niñas? ¿Mm? ¿Y cuáles son los beneficios, además? Bueno, para remontarme un poco a la respuesta entre dibujo y educación, no puedo sino remontarme a los orígenes un poco. El dibujo ha estado presente a lo largo de, uno puede ver en excavaciones arqueológicas, dibujo en las cuevas de Altamira, por ejemplo, dibujo indígena. El dibujo tiene que ver con su origen como con una conexión pedagógica, podríamos decirle, de conexión trascendental, ¿ya? Incluso una conexión mágica respecto de qué alimento cazar o de cómo organizar ciertos rituales. Entonces, el dibujo, si uno lo piensa en ese sentido, uno podría pesquisar que el ser humano ha vivido con el dibujo desde siempre, ¿ya? O sea, podemos pensar en la fotografía de Martín Bucinde con los Selknam, en donde se pintaba en el cuerpo, pero a través de figuras geométricas. Es decir, el dibujo está presente ahí. El asunto es que el dibujo ha estado ligado a la educación en todo momento. Estudios dan cuenta de que tiene que ver con el desarrollo de habilidades cognitivas, con ciertas inteligencia espacial. Está presente y también está presente también intuitivamente. Ya podríamos decir que es el lenguaje con el que nos acercamos al mundo cuando queremos hablar del mundo. ¿Ya? Yo dibujo a mi mamá, dibujo a mi papá, a mis hermanos, a mi perro, sin saber escribir y me acerco, y el primer lenguaje en el que empiezo a explorar, ya sea rayando una muralla o rayando un cuaderno. Entonces está presente en el desarrollo de la humanidad el dibujo y en este sentido está presente también en la educación. Y el dibujo, sin embargo, ha tenido distintas funciones. Y, y las funciones que ha tenido el dibujo tanto para Occidente como Oriente han sido distintas y más particularmente para Europa y América, por ejemplo. Hace poquito estuve revisando unos apuntes de Elliot Eisner, un teórico norteamericano, donde él plantea cómo llega el arte, por ejemplo, a Estados Unidos, y llega principalmente con la enseñanza del dibujo, pero con la enseñanza del dibujo técnico, ¿ya? Si nosotros pensamos, lo que quiero plantear es que el dibujo tiene un rol fundamental como primer camino a las artes, pero en América el camino a las artes no es
el camino de la autoexpresión, sino que el camino tecnológico, ¿ya? Tecnológico capitalista, ¿ya? El dibujo es una herramienta para poder comprender técnicamente cómo funcionan las cosas, y en ese sentido, el dibujo no irrumpe en América, no necesariamente a través de esta escuela, estamos hablando siglo XIX, no con una voluntad necesariamente artística, sino que más bien técnica, ¿ya? De hecho, el dibujo en las escuelas técnicas, el dibujo técnico es una herramienta que se enseña principalmente. Entonces, este tipo de cosas, el dibujo técnico o estas ideas hacen que existan ideas preconcebidas respecto de qué es el dibujo. Y en el transcurso de nuestro crecimiento eh, podemos reconocer que recordamos al compañero o compañera que dibujaba bien, ¿ya? Y que por tanto habían personas que dibujaban bien y otros que dibujaban mal, y las primeras experiencias en torno al dibujo tienen que ver necesariamente con esa mímesis, con la voluntad de captar cierta realidad, y ahí se construyen, como por decirlo así, eh, las personas que son capaces de dibujar un vaso, un perro, un gato, y otras que no, ¿ya? Y así se generan esos prejuicios, ¿ya? Entonces, lo que quiero plantear con esto es que eh, hay muchas formas de entender el dibujo, ¿ya? El dibujo el dibujo técnico, el dibujo arquitectónico, el dibujo como lenguaje propio, el lenguaje como terapia, el dibujo como terapia, etcétera. Hay muchas formas. Entonces, pero creo que hoy en día el dibujo y la educación están fuertemente ancladas principalmente en la posibilidad de vincularnos con el mundo a través de algo como que nos conecta mucho con lenguaje más originario, ¿ya? No las palabras, no las letras, no los textos, sino que con el movimiento, ¿ya? El dibujo como esa experiencia de límite, de frontera. eh, no sé, me explayé, pero eso podría plantear, que hay muchas formas de entender el dibujo, que no solo están ligadas al arte, sino que también a elementos técnicos, tecnológicos, etc. Súper, lo conversábamos también acerca de esto que tú mencionas, dibujar bien, dibujar mal. ¿Se relaciona con el arte contemporáneo, contextualizándolo a esto? Porque a veces el arte contemporáneo no es muy comprensible para todo el común de las personas, ¿verdad? Entonces, tú hablas de esto, de dibujar bien, dibujar mal. ¿Cómo podemos relacionarlo con el arte contemporáneo? Bueno, podría aventurarme a decir que el arte contemporáneo es la posibilidad de un nuevo lenguaje, ¿ya? En la Así es. medida, cada exposición, cada artista que se presenta públicamente a través de una exposición, lo que está haciendo es inaugurar nuevos lenguajes. Y como se inauguran nuevos lenguajes todo el tiempo, eh, eh, está la complejidad, ¿ya? Ese es el mayor desafío. El mayor desafío de los equipos de mediación y de educación en este sentido es cómo vamos a hablar de esto que es un lenguaje nuevo, ¿ya? Y cuáles son los lenguajes que podemos como captar, ¿ya? La escritura es un lenguaje, los colores tienen cierta simbología que nos remiten a ciertos lenguajes, la lengua de señas, por ejemplo, eh, son elementos que podríamos decir que tienen cierta traducción, ¿ya? Del inglés al español, no sé. Pero el arte contemporáneo está inaugurando nuevos lenguajes, y esa inauguración de nuevos lenguajes es compleja porque puede valerse de todo. Puede valerse de una experiencia corporal, hasta una experiencia de video, de olores, de sensaciones, y el desafío es qué está involucrado en ese nuevo lenguaje, porque en tanto lenguaje irrumpe en la cotidianidad, irrumpe con temáticas, irrumpe en contexto, y los desafíos es poder enfrentarse a ese nuevo lenguaje. Y en relación al dibujo, eh, el dibujo como el dibujo tiene escuelas, ¿ya? Modos. O sea,
el dibujo neoclásico tenía patrones de valoración que son muy distintos a los patrones que podríamos ver hoy en día en el arte contemporáneo, en donde actualmente no existen parámetros de valoración ni para la pintura, ni para el dibujo, ni nada. Como son inauguraciones de lenguajes nuevos, se valen de citas, copias, apropiaciones, montajes, pero hoy en día no tendríamos que ver desde dónde vamos a hablar para valorar si el dibujo está bueno o malo, ¿ya? En realidad, lo que sí podemos expresar tiene que ver más que nada con qué tan comprometido está mi dibujo conmigo, con mi contexto, con mi experiencia, y ahí es donde empezamos a ahondar en que vamos a entender que que el lenguaje del dibujo puede ser como queramos, ¿ya? Y eso lo podemos ver hoy en día en el cómics, lo podemos ver en exposiciones. De hecho, hay esfuerzos editoriales que en los últimos 20 o 15 años han estado editorializando esos nuevos lenguajes, como los libros de Phaidon Vitamin D, que ya van en su tercera edición. Entonces, el dibujo tiene muchos modos de presentarse dentro del arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo al mismo tiempo está inaugurando nuevos lenguajes. Oye, qué interesante todo lo que nos cuentas, me gustó mucho eso que dijiste de que el arte contemporáneo inaugura estos nuevos lenguajes, ¿verdad? Eh, una pregunta contextualizada un poco a la contingencia, esta cosa tan rara que está ocurriendo, ¿verdad, Sebastián? ¿Sientes que el dibujo puede ser una forma de sanarse de alguna manera o algo, o alguna herramienta terapéutica? Sin ser experto en el tema, y sí vinculándolo a lo que a mí me pasó en estado de pandemia, el año pasado lo único que hice fue dibujar, bueno, ¿y cómo bajo esto? Podríamos decir que todo proceso terapéutico ahonda en una experiencia de conflicto y de tensión en donde los lenguajes se quedan cortos, ¿ya? Por eso por eso la terapia ahonda en esa falta de lenguaje. Y precisamente cuando los lenguajes se acaban, es decir, cuando estoy atrapado en un problema y no puedo expresarlo, en esa imposibilidad de traducción emerge el lenguaje en su autonomía más básica, que tiene que ver con lo gestual, que tiene que ver con todo aquello que no puede ser decible, pero que sin embargo necesito hacerlo, ¿ya? Y evidentemente, en un estado de incertidumbre como lo que hemos vivido, poder tener a la mano económicamente, sin mayor dificultad, un lápiz o un carbón, un papel, creo que el dibujo es una súper herramienta para poder sacar afuera esas cosas que el lenguaje, que en el lenguaje se quedan cortas, ¿ya? Entonces, sí, y lo digo desde mi propia experiencia, dibujar era una instancia muy vinculada, por ejemplo, al trance, ¿ya? A la posibilidad de rayar, y que en ese ejercicio de trance iban apareciendo ciertas cosas, ciertos colores, ciertos ritmos. Entonces, podría decir que el dibujo, también mirando un poco como hace no muchos años se pusieron muy de moda los mandalas, ¿ya? ¿Por qué el mandala es tan famoso? ¿Por qué aparecen libros de mandala? Porque hace que las personas se concentren en algo, o sea, sabemos lo difícil que es concentrarse en algo, pero esa concentración no es fácil. Para poder concentrarnos en pintar un mandala, por ejemplo, que necesitas poder sentarte, tomar una luz, un lápiz, como
poder encontrar ese espacio. Y sabemos, evidentemente, que el sistema en el que vivimos nos ha robado esos espacios de concentración. De muchas formas. Y aquí podemos hablar de lo que significa perder horas y horas en el Transantiago, en la micro, en el metro, estar enfermos, estresados, no tener espacio, no tener privacidad, vivir achoclonados, ¿no? Todas esas cosas imposibilitan que nosotros podamos concentrarnos. Entonces, eh, retomando el dibujo, pues, en su aspecto más libre, en su aspecto más original, en su aspecto más básico, un punto y una línea sobre un plano, nos permiten conquistar. Yo creo que por ahí, esa es un poco la palabra. Conquistar el espacio de la concentración, que está completamente raptado, porque nuestros espacios buscan siempre productividad o productividad en todo ámbito. Y cuando no hay productividad, hay consumo. Y ese consumo no es solo ir al mall, sino esclavizarse 6 meses viendo una serie. Claro. Entonces, así. Entonces, la conquista de ese espacio de concentración es muy difícil, o sea, pero necesario. Toda la razón, es impresionante darse cuenta, porque ahora que lo escucho, ¿verdad? Es impresionante cómo se va el tiempo haciendo otras cosas que de verdad nos sirven para generar una concentración y para un bienestar propio, ¿verdad? Tú hablas del tiempo que hay que tiene que ver con la predisposición a hacer algo, ¿verdad? A hacer algo que te está haciendo bien o que te puede hacer bien. Y fíjate, me acordé una vez en una residencia artística, llegamos a un hogar de personas mayores y estaban todos, me acuerdo, sentadas. Nosotros íbamos a invitarlos a participar de las actividades que íbamos a hacer que tenían que ver con la cultura, con el teatro, con la música, ¿verdad? Con lo escénico. Y había un choclón de personas mayores, pero estaban todos sentados ordenaditos en una mesa pintando mandalas, fíjate. Pero el pintar mandalas, y estaban tranquilos, callados, muy concentrados, pero alguien mencionó en algún momento que bueno que nos vienen a invitar a hacer esto porque ya llevamos mucho tiempo pintando mandalas, entonces sonó un poco tragicómico. Pero entonces yo les dije, bueno, pero les gusta dibujar, les gusta, sí, nos encanta dibujar, pero llevamos mucho tiempo, entonces probemos dibujar con el cuerpo y hagamos esto. Y wow, rayaron, ¿verdad? Y sí, todo el mundo se inscribió y bueno, el final, ¿para qué te lo cuento? Fue un éxito total, un estreno de una obra después, con los puros cuerpos de las personas y que tenían, que partimos también haciendo alusión al dibujo, al pintar, al expresarse y ligado totalmente a la concentración, ¿verdad? Que es lo que requiere un trabajo artístico, ¿cierto? Oye, Sebastián, ¿te parece si vamos a revisar el cuaderno? Vamos a estrenar, llegó el momento, de este maravilloso cuaderno, este maravilloso material que tenemos del César Gabler y su exposición Papel Bond. Estamos viendo ahí el cuaderno de actividades, este último, ¿verdad? Bueno, podemos ir avanzando. Esa es la portada. Bueno, este cuaderno principalmente nos habla que el arte contemporáneo amplía las fronteras, ¿verdad? Amplía las fronteras, el arte contemporáneo es algo que está haciendo, es decir, refleja lo que somos y normalmente desde los espacios no formales la educación suele ser más amplia y pluralista, ¿cierto? Bueno, ahí nos contextualiza el cuaderno a lo que nosotros planteamos como área de educación y dice que entonces a partir de cada proceso, de cada artista, se abren estas posibilidades que están enfocadas en el arte, en la cultura y en la sociedad, ¿cierto? Así es que podemos ir avanzando.
Muy bien. Ah, mira, aquí dice, espera, quiero hacer un paréntesis acá porque hay una persona, Román, dice, creo que el potencial simbólico de los lenguajes propio que permite el arte contemporáneo es el encuentro con algo más primitivo y la confrontación de los lenguajes establecidos frente a estos nuevos lenguajes no se queda en la técnica como el dibujo, más bien con el fondo y el significante que porta cada uno o una. Interesante lo que dice Román. Román, puedes después entrar al diálogo cuando terminemos de revisar el cuaderno y muy interesante lo que dice. ¿Lo viste, Seba? Ahí lo podemos comentar, ¿verdad? Bueno, ahí están algunas imágenes de la exposición. Esta exposición tiene, como mencionaba el César Gabler en el video, en el cortito que vimos, tiene la historia de su tío, ¿verdad? Que él fue el editor de estas primeras ediciones de cómic cuando era antes la editorial Zigzag, ¿verdad? Antes de que la Unidad Popular la volviera después en Quimantú. Entonces, en base a eso, él se empieza a hacer muchas preguntas y hace muchas conexiones. Entonces, de ahí, desde la génesis, empieza un poco también a armar las imágenes que tienen que ver con la historia y los acontecimientos, y que mezclan, como lo dijimos, ¿verdad? No solamente historia y acontecimientos, sino que lugares y sucesos importantes en el mundo, relacionados con los sucesos que estaban ocurriendo también acá en Chile, ya, en esa época. Ahí está César. Y pasemos bueno, recordarles a todos y todas que este cuaderno está en la página del museo, ¿ya? Y que todo el material después se vuelve descargable, ¿ok? Para que ustedes puedan ocuparlo en sus casas. Esa es la idea principal, de que tengamos un recurso de entretención pedagógico, de reflexión, creativo, en nuestras casas, donde tenemos que ocupar muchas veces el tiempo, y como decía Sebastián, no viendo solamente seriales, ¿verdad? Y ocupar el tiempo en esto que se vuelve creativo y que es una ayuda en el fondo, ¿ya? Pasemos las hojitas, y ahí comenzamos ya con las actividades que a mí personalmente yo rayo con las actividades, en verdad. Tenemos esa primera actividad que está dirigida para niños y niñas de educación básica, ¿cierto? Ya mencionamos que el cuaderno también está enfocado para las comunidades con las cuales nosotros hemos trabajado desde hace ya bastante tiempo, personas mayores, niños, jóvenes, familias, personas en situación de discapacidad. Y esta primera actividad es básicamente un fotomontaje, nos invita a hacer un fotomontaje. Primero, haciendo una lista de imágenes que puedan estar en la mente, ¿verdad? Les pedimos entonces a los niños que hagan una lista de imágenes que están en su cabeza, ¿cierto? Y que haga que recuerden, que reflexionen acerca de esa imagen, ¿ya? Y finalmente nos invita a crear nuestra propia obra, buscando estas imágenes en revistas, en diarios, en papeles, lo que tengamos en la casa, y recortarlas y terminar con un fotomontaje, ¿ya? Tal y como se lo habría imaginado César Gabler, ¿ya? La actividad 2, que está dirigida a la familia, nos invita a buscar, recordar que todas las actividades sí están enfocadas a un grupo, o casi siempre para trabajar en grupo, en la casa, ¿verdad? Y, bueno, por supuesto también de forma personal. Esta segunda actividad que está dirigida a la familia nos invita a buscar una de las películas de la saga del Agente 007, de James Bond, y darle una mirada contemporánea, ¿ya? O comparar cómo era esa película antigua a lo que está ocurriendo hoy, ¿verdad? O a los sucesos que están ocurriendo hoy, ¿ya? Y, por supuesto, hay preguntas que invitan a reflexionar y crear una historieta. Todas las actividades te invitan a reflexionar de algún modo.
la actividad que está, ahí está, la actividad que está enfocada o dirigida a los jóvenes y que tiene un enfoque de género, ¿está por ahí? Más atrás parece, ¿no, Katy? Ahí está, esa. Dice que tiene un enfoque de género, una temática pero sumamente importante hoy día, ¿verdad? Nos habla del estereotipo de las personas y las preguntas nos invitan a reflexionar acerca de este tema, ¿cierto? ¿Qué tipos de modelos de género son los que reivindican hoy, ¿verdad? ¿Qué otros estereotipos reconoces hoy? Entonces nos invita también a reflexionar acerca de la contemporaneidad, ¿ya? Y finalmente nos invita a crear nuestro propio personaje con bocetos, porque ahí vemos algunos ejemplos de afiches, entonces nos invita a crear nuestro propio personaje, lo que puede hacer hoy, para hacer nuestro propio afiche. Está súper entretenida esa actividad. La cuarta actividad, que es para personas mayores, se basa en recuerdos de algunas etapas que pudieron haber vivido las personas mayores, ¿cierto? Que se pueden, no sé, pueden pensar en películas, en una película favorita, en dibujos animados, en algún suceso, en alguna fiesta que vivieron en algún lugar importante. Y también habla del recuerdo en blanco y negro, ¿ya? Eso a mí me pareció muy interesante. O sea, algunos recuerdos que están en la cabeza de las personas adultas mayores simplemente quedaron en blanco y negro. No se lo pueden imaginar en color porque no lo vieron en color. ¿Ah? Y luego nos invita a escribir acerca de este recuerdo que activó, ¿verdad?, la memoria, y a crear un collage y ojalá pudiese ser que lo hagan a través de revistas antiguas. Yo me acuerdo que mi papá guardaba, pero todos los topaces, ¿cierto? Se llama. Pero teníamos un cerro de revistas y creo que mi mamá todavía las guarda. Así que en muchas familias eh, siempre quedan como recuerdos este material que hoy día es tan rico, ¿no? La última actividad, la quinta actividad, que está dirigida a personas con discapacidad visual. eh, a ver, este ejercicio es bien especial porque se hace entre una persona con discapacidad visual, ¿verdad? Y una persona sin discapacidad visual. Entonces, donde tienen que interactuar, ¿cierto? Y la persona que no tiene esta discapacidad visual registra las respuestas de la persona ciega o de baja visión y que se relacionan con cómo se escucha lo que no se escucha. O sea, cómo se escucharía, por ejemplo, la maldad, ¿ya? Que también se contextualiza a la exposición de Gabler porque están estos personajes malvados, ¿verdad? El oponente, ¿verdad? Y entonces esto que sucede acá es muy interesante porque nos invita a indagar y a reflexionar a cómo podemos usar otros sentidos, ¿cierto? O evidenciar lo táctil, ¿ya? Con preguntas como, ¿cuál sería la sensación táctil de aquello que puede ser malo? ¿Cierto? ¿Cómo puede ser pinchudo, no sé, áspero? Entonces nos invita a imaginar también muchas cosas. ¿Ya? Se diferencia a través de los otros sentidos a una persona mala o buena, por ejemplo. Se puede diferenciar a través del oído, por ejemplo, a una persona mala o buena. Y dice que en este ejercicio no hay respuestas correctas porque es una especie de experimento, ¿cierto? Y luego, para finalizar este ejercicio para las personas en situación de discapacidad, luego de una tercera persona con audición estándar dibuja lo que se escucha, lo que él escucha y que fue lo que respondió la persona ciega, ¿no? Y ahí se crea un perfil auditivo de un personaje, puede ser. Eso. Esas serían las actividades, a mí me gustan. Sebastián, por favor, coméntanos acerca del cuaderno, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu actividad favorita? Bueno, insistir con
que me parece muy motivante que instituciones culturales, en este caso museos, elaboren estos puentes, que lo que hacen es acercarnos, ya no necesariamente desde el texto crítico, teórico, curatorial, del que pocas veces no tenemos quizás las herramientas para poder entender todos los conceptos que aparecen ahí, ¿ya? Eh, no es descabellado decir que gran parte de los textos que se presentan en sala a veces son inentendibles. Entonces, poder tener este documento, que además es una invitación a la práctica, me parece súper, súper bueno. La forma en la que está pensado el documento también es bastante generoso respecto de ir abordando estos mismos conceptos, como qué podría ser pensamiento crítico, qué es el pensamiento visual, son las citas. Creo que en ese sentido es súper bueno como un material para poder ir entendiendo lo que se va mostrando. Una de las cosas que me interesa como que pensaba cuando veía la muestra de Gabler y después mostraba, o sea, su exposición en este documento, es cómo generamos cultura, qué nos remueve, qué nos remece, y en ese sentido, la muestra Papel Bond es el ejercicio artístico que nace de haber tenido una experiencia artística, pero no necesariamente de la alta cultura, sino que a través de la cultura popular. Y es algo que a mí también me pasó. Yo no vengo de una familia donde el arte sea un tema, ni cuadros, ni libros, y mi acceso a la sensibilidad estética fue a través de la televisión, ¿ya? Mientras para César fue a través de los cómics, para mí fue a través de la televisión, y los dibujos, por ejemplo, de animación japonesa, fueron mi primera escuela. Entonces es interesante ver que aquí hay un acercamiento crítico bastante elaborado también, respecto de lo que podría ser los imaginarios que están presentes en esa cultura popular y cómo se puede hacer un giro crítico, ¿ya? Entonces, en ese sentido, quiero mencionar la importancia de la cultura popular y cómo la cultura popular, en la medida en que se desmantela, se pueden entender cuáles son los prejuicios que están en juego y cómo el arte contemporáneo es capaz de cuestionar esos elementos. Y los podemos ver hoy en día, cuál es la cultura popular actual y cómo desde nuestros lenguajes podemos abordarlo y, en el mejor de los casos, ir desmantelándolo. ¿Por qué desmantelar? Porque creo que la palabra desmantelar es interesante, porque para no naturalizar lo que está en juego, que es, por ejemplo, el ideal de lo bueno, de lo malo, del villano, de justicia, de corporalidades. Entonces, en la medida en que César desmantela esos estereotipos, somos capaces de mirar nuevamente esta cultura popular, pero ya ahora a través de un ojo crítico. Eso como primer elemento, la cultura popular. Segundo elemento también me parece interesante, y es el collage, ¿ya? El collage, un poco antes de que iniciáramos esta conversación, yo le mencionaba a Francisca que el collage hoy en día es algo bastante, entre comillas, natural. Podemos decir, vamos a hacer un collage y todos vamos a entender a grandes rasgos lo que significa hacer un collage. Tomar papeles, pegotear, recortar y pegar. Pero el collage no siempre existió, ¿ya? Y a esto es importante. Como dijimos hace un rato, el arte contemporáneo son estas inauguraciones del lenguaje. El collage en un determinado momento también se inauguró como lenguaje. Y podemos pesquisar esa inauguración desde, por ejemplo, 1917, cuando Picasso hace el primer collage. Y es súper bonito ir descubriendo cómo se van inaugurando estos lenguajes que rompen lo establecido y generan nuevas formas de mirar la realidad. Por eso, hoy en día nosotros hablamos de la instalación, pero la instalación también fue una irrupción dentro de los lenguajes de las artes. Hablamos
hablamos de, del puntillismo, del cubismo, y cada uno de esos son emergencias contextuales que nacen para quebrar los lenguajes establecidos. Y el collage particularmente, leyéndolo desde la perspectiva en la que se origina, es interesante porque el primer collage, de ahí lo buscan ustedes ahí en internet, de Picasso, él, como su afán era reflexionar sobre la pintura y la realidad, y había elaborado el cubismo analítico, el cubismo sintético, llega y dice, ya, quiero tomar un pedazo de silla y la pone en el cuadro, porque quiere ver cómo irrumpe la realidad en esta representación pictórica. Y es súper interesante ahí, porque entendemos que la esencia del collage es, por un lado, la irrupción de la realidad en el plano de la expresión plástica, y por otro lado, el choque de universos simbólicos completamente distintos, ¿ya? Y de ahí para adelante, hasta el día de hoy, podemos entender que el collage es pegotear, pero en realidad la esencia es el encuentro inesperado entre dos o más cosas, entre dos o más realidades. Y quienes lograron entender muy bien la esencia del collage son los surrealistas, por ejemplo, quienes a través de ejercicios de sueños, a través de activación de lo irracional y lo inconsciente, motivaban aún más y exacerbaban lo que significaba el encuentro de dos realidades o más realidades distintas. Y en este caso, solo quería hacer hincapié en eso, que el collage no nace de, o sea, como que el collage tiene esta inauguración, no es una técnica que nos cayó del cielo, ya, eso quería decir. Después, una última cosa, y es el dibujo, ¿qué es? ¿Ya? ¿Qué vendría a ser? ¿Una técnica? ¿Un lenguaje? ¿Es meramente una técnica? ¿Es meramente un lenguaje? ¿Qué tipo de lenguaje es? Creo que esos son las cosas con las que nos vamos quedando, porque la muestra de César Gable particularmente posibilita esa discusión, ¿ya? A través de, por ejemplo, un dibujo lineal, podemos dar cuenta de una señora con un vestido, pero a través de un sombreado. ¿Es también la sombra un dibujo? Son las preguntas. A través y de hecho, todos los ejercicios citacionales son ejercicios de artistas que dibujan y que dibujan de muchas formas. Creo que ahí hay un de Kooning, por ejemplo, mucho cita al pop art norteamericano, al cómic, etc. En particular, por ejemplo, en la Academia Bomb del 2018, ese dibujo que está por ahí, y lo tengo acá, a mí me parece interesante porque muestra tres formas de dibujar. Ujú. La historieta, el dibujo más, podríamos decir, como etnográfico, el dibujo de historieta, y así. Entonces, es a partir de una obra de arte, en este caso un dibujo de César, en el que nosotros podemos entender esa versatilidad del lenguaje, ¿ya? No es una mera técnica para hacer tal cosa, sino que es un lenguaje que es capaz de mutar, ¿ya? Al punto de que no sabemos hasta dónde va a llegar. Les comentaba que hay libros, por ejemplo, como el Vitamin D, que acaba de sacar hace una semana atrás la tercera edición de su libro, en donde los dibujos ya son son muy inesperados, ¿ya? Entonces, creo que eso es importante. Y también la muestra de César, no sé si lo dije al comienzo, pero es interesante porque pone en jaque lo que es el vínculo entre imagen y palabra. Cómo subvertir eso. Hasta dónde somos capaces de describir, cuándo la imagen se queda corta, cuándo es necesario hablar, cuándo es necesario callar, mostrar. Creo que esos elementos son importantes, como tenerlos súper ahí en cuenta. Súper.
Oye, Sebastián, ya casi se nos está yendo el tiempo. Quisiera, antes de terminar, invitar a nuestra audiencia a que si alguien tiene algún comentario, algo o alguna pregunta que quisiera hacer, es el momento. Puede ser por el chat o simplemente activando sus micrófonos. ¿No? Bueno, agradecerle, dice Román. Agradecer a ti tu comentario, también nos habla un poco de la conexión de los tiempos, ¿verdad? Y cortito, Sebastián, muy cortito, ¿cuál crees tú que es el beneficio de tomar estas actividades y desarrollarlas en casa, las actividades del cuaderno? Eh, Primero, eh, creo que desafío. Siempre, se asuma el desafío. ¿Cuál es el desafío? El primero es ver la muestra. Creo que número uno, para poder enfrentar el documento hay que ver la muestra, ¿ya? Porque yendo a la muestra vamos a poder entender rápidamente a través de nuestro cuerpo, de nuestro recorrido, de escalas de la imagen, de los modos de enfrentar el dibujo, los colores, los recorridos, la revista, el soporte revista. Entonces, el primer desafío para poder tener algún tipo de beneficio es poder ir a la muestra. Segundo, poder descargar el material y, no hacerlo solo. Creo que también es otro desafío. Poder ver, tomar esto como un juego, ¿ya? No como una tarea. Creo Es muy que, importante eso que tú sí, dices. creo que si uno lo toma como una tarea, estamos entre el trabajo, los estudios, todo como ya cualquier tarea más No, es bastante más complicado. Entonces, el segundo desafío también es tomar esto como un juego, en el entendido de que el juego nos conecta con las esencias, ¿ya? De quiénes somos, de cómo enfrentamos, en la horizontalidad también. Y, una vez que hemos avanzado en estos desafíos, que no son, o sea, reconociendo el asunto, no son fáciles, poder ir a una exposición, poder sentarse, descargar el material o imprimirlo si es que llegase a poderse. eh, y yo creo que basta con que se haga una de estas actividades para poder tener ya beneficios. O sea, el ejercicio en el que ustedes proponen no sé, de armar un cómic o de armar un personaje o de recortar, lo bonito es que sean detonantes para, para hacer un cómic, ya que cualquier persona puede hacer su propio cómic, cualquier persona puede hacer su propio collage. Entonces, eh, claro que se van a ver beneficiados, porque no solo van a aprender, sino que también eh, van a poder, el beneficio tiene que ver, está ligado necesariamente a esa experiencia con el arte y después con esa experiencia con la con la práctica, creación de una eh, obra, con la creación, porque claro. además que nos va en un futuro hacer en el futuro un recuerdo, va a ser un tiempo vivido, de dónde el texto, ¿verdad? De dónde nace. Entonces, todo eso se vuelve finalmente una experiencia, una vicisitud, digamos, de alguna manera. Entonces, es importante. Creemos que, y volvemos, reiteramos la fuerza de saber y de cómo pueden ustedes hacerlo tangibles en su casa, ¿verdad? Y que participen en familia o a modo personal también, ¿eh? Como dice Sebastián, basta con un solo ejercicio, ¿verdad? Y van a ver van a ver que esta experiencia de verdad es entretenida, un juego, como dices tú, ¿ya? Jugar, o sea, qué más sano hoy en día, ¿cierto? Oye, bueno, estamos despidiéndonos porque ya estamos en la hora. Muchas gracias por sus comentarios, eh, en los comentarios en el chat, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que participaron hoy día, los que escucharon esta conversación.
quisiéramos invitarlos para las próximas conexiones virtuales que se van a estar generando una vez al mes, y en torno a las exposiciones temporales que hay en el MAVI, ¿cierto? Bueno, contarles también que hay otras actividades en torno a esta exposición, a la de César Gabler. El mismo Sebastián Rifo va a estar haciendo un taller que esperamos sea presencial. Bueno, nos acaban de pasar a fase 2, ¿verdad? Toda la Metropolitana. Esperamos que en presencial es con invitación previa a través de la página, y lo vamos a hacer virtual, ¿ya? Porque hoy día la virtualidad también nos invita a vivir este tipo de experiencias distintas, ¿ya? Se nos amplía el público, se nos amplía la visión, se nos amplían las tecnologías y se nos amplía la vida, así, tomando tantas herramientas que están ahí. Esta actividad, bueno, el 25 de marzo es la actividad del Sebastián en el museo, si no, como les menciono, es virtual. Es un taller de dibujo que habla de cómo perder la timidez con el dibujo, o me imagino que tiene que ver con elevar el autoestima, ¿verdad? Con cosas que nos sirven, que tienen que ver hoy día también con lo que ocurre, y muy dirigidos también, me imagino, a docentes, pero a público en general también, ¿cierto? Y en torno a la exposición de César Gabler también vamos a tener una conversación con el mismísimo César, enlazado con la Biblioteca Central para Ciegos el día martes 11, este martes que viene, ¿ya? A las 5 de la tarde. Así es que ahí estaremos, pregunten, infórmense a través de la página, descarguen estos cuadernos, porque este es el último, pero para atrás hay de otras exposiciones que también están igual de interesantes. Mencionar que los cuadernos tienen lectura fácil, que la comprensión del contenido de este, ¿verdad? Así es que, Sebastián, te estoy muy agradecida por esta conversación, muy interesante, me encantó todo lo que hablaste. Me gustaría que recordaras el documental que dices que habla de la creatividad remakes. ¿Cuál es? Se llama Everything is a Remix. Todo es un remix. Ok, perfecto. Anótenlo ahí todos para que podamos verlo. Todo es un remix. Rápido, muy didáctico, Bueno. y que ayuda a entender que la creatividad no viene de la nada, sino que viene de procesos bastante simples, que es copiar primero, después cambiar, girar el orden, y después eh, alterar las dimensiones, como que, y ahí tiene como ejemplo la música, el jazz, el heavy metal, todo. Es muy, muy interesante cómo podemos llegar a ser creativos a partir del ejercicio de cita, apropiación, copia, etc. Bacán. Bueno, vamos a estar atentos ahí, lo vamos a ver, lo vamos a buscar. Me imagino que está en alguna plataforma. Está en YouTube. ¿Sí? Sí. Está en YouTube. Ya, estupendo. Oye, no conté el final, pues no contaste el mayordomo del asesino, ¿ya? Oye, lo otro que me encantó que dijiste fue como una tarea para los mediadores, ¿sabes? El desafío de la mediación, cómo hablamos de estos lenguajes nuevos. Bueno, Conexiones Virtuales nos invita a hablar de estos lenguajes nuevos, así es que los y las esperamos a todos. Hacen la voz para la próxima actividad, ¿verdad? Vamos a estar recordándoles y teniendo toda la información a través de la página del MAVI. Un abrazo gigante para todos y muchas gracias. Nos despedimos. Chao, gracias gracias por... Muchas gracias, Fran, ahí intérprete de lengua de señas chilena. Muchas gracias, Catherine, operativa. Un abrazo, muchas gracias a todos y todas. Que estén muy bien, cuídense.